El hombre que ves en las imágenes, conocido como Taros, acaba de cometer uno de los peores crímenes conocidos, y la víctima fue su sobrina de 20 años, una chica llamada Somaya, una joven que se negó a casarse con su primo, en un matrimonio arreglado por los padres de ambos. En el video se puede observar el momento en el cual el hombre se deshace del cuerpo de su sobrina, en un intento por ocultar sus acciones a las autoridades. Si quieres saber todo lo que sucedió en este caso que dividió a una familia e impactó a todas las personas que lo escucharon, quédate conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en el Reino Unido, el de Somaya Begum. Acompáñenme a ver todos los detalles. La familia Begum era una familia de origen pakistaní residente en el Reino Unido. Específicamente eran miembros de la comunidad Pathan, también conocidos como pashtunes. En esta comunidad aún se mantiene un sistema muy arraigado de tradiciones y valores, entre ellos los matrimonios arreglados, los cuales se dan muchas veces incluso entre primos. No se tiene mucha información sobre la llegada de la familia al país europeo, pero sí se sabe que la pareja conformada por Sabiya Begum, la madre de familia, y su esposo Mohammed Yasin Khan, a quien nos referiremos de ahora en adelante como Yasin, vivían junto a sus hijos, entre ellos una chica de nombre Somaya, quien se convirtió en la protagonista de esta horrible historia. De Somaya no se tienen muchos datos personales. Lo primero que se puede encontrar reseñado de su vida es el incidente que derivó en todos los hechos que narraremos hoy. Y es que los primeros días de septiembre de 2020, Somaya, de 18 años, entró en una estación de policía para denunciar un hecho. Sus padres, desde los 16 años, la habían prometido en matrimonio con un primo de Pakistán, y ella se oponía a casarse con él. Debido a esto, el 7 de septiembre de 2020, las autoridades giraron una orden de protección contra matrimonios forzados, la cual es una figura legal existente en el Reino Unido, y busca proteger a las personas de ser obligadas a casarse en contra de su voluntad. Y además también ofrece ayuda a personas que han sido sacadas del país con engaños para ser obligadas a contraer matrimonio en otros sitios. Esta orden llevó a que ella y sus hermanos fueran separados de sus padres, y es que las amenazas del padre de Somaya eran un riesgo para su vida, ya que incluso llegó a amenazarle de muerte con un arma blanca. La joven entonces se mudó a casa de un tío paterno llamado Dawood Khan. Esta casa estaba ubicada en la ciudad de Bradford, en el Reino Unido, y también vivía su abuela y otros familiares. Sus hermanos, sin embargo, se vieron obligados a regresar con sus padres, quienes tenían prohibido ver a Somaya. Otra persona que también convivía en esta casa era la prima de la joven llamada Kinat, quien enfrentaba su propio desafío con la violencia doméstica a manos de su padre, Mohammed Taros Khan, a quien llamaremos de ahora en adelante Taros. El hombre, quien había sido declarado culpable de atacar físicamente a su hija con un objeto afilado, tenía, al igual que su hermano, una orden de restricción y no podía acercarse al domicilio. A pesar de los desafíos, Somaya demostró ser una joven inteligente y valiente. Cuando vivía con sus padres, estos no la dejaban salir. La habían educado en casa durante muchos años y le habían prohibido ir a la universidad. Pero una vez que salió de esa casa, comenzó a estudiar ciencias biomédicas en la Universidad Beckett de Leeds. Además, tenía un trabajo de medio tiempo como cuidadora, brindando servicios a niños, personas mayores o que estuvieran enfermas. Aparte de esto, cuando estaba en casa se encargaba de atender a su propia abuela y lo hacía de una manera excelente. Quienes tuvieron la dicha de conocerla pueden asegurar que era una persona increíblemente amable y dedicada, con un futuro brillante por delante. Hasta sus profesores universitarios la recuerdan como una mujer con un gran potencial. No obstante, su prometedor destino se vio interrumpido de un día para el otro, gracias a un grave incumplimiento de la ley que debía protegerla. Y es que con estos antecedentes llegamos al 25 de junio de 2022. Dawood se dio cuenta que su sobrina no estaba en casa. Si bien en sí esto no era extraño, le preocupó que ella no le avisara que iba a salir.
un hábito que crearon por su carácter de persona en riesgo. Luego de tomar una siesta al llegar del trabajo, el nerviosismo del hombre se hizo más fuerte, al percatarse que Somaya no había regresado aún. El pánico comenzó a asentarse cuando intentó comunicarse con ella por teléfono y no obtuvo respuesta. El tío de la joven se dirigió rápidamente a la casa de su vecino, Mohamed Hussain, quien tenía cámaras de seguridad en las afueras del domicilio. Esto para preguntarle si podía ver las grabaciones. Lamentablemente, las imágenes de estas cámaras no dieron ninguna pista sobre la joven. Al día siguiente, el domingo 26, Dawood se acercó a las autoridades para hacer una denuncia formal por la desaparición de Somaya. Debido al perfil de riesgo de la mujer, la policía comenzó de inmediato la investigación. Gracias a la información suministrada por la compañía telefónica que ella tenía contratada, se pudo determinar que su última conexión a Internet se dio alrededor de las 3:30 de la tarde del 25 de junio. También registraron a profundidad la propiedad de Dawood. Sobre uno de los muebles de la sala encontraron muestras de sangre que coincidían con el ADN de Somaya. No obstante, su tío no fue considerado como sospechoso, y esto se debió a la evidencia que recolectaron posteriormente. Los detectives consiguieron acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle donde estaba ubicada la vivienda de Dawood. En las grabaciones se podía ver claramente a Somaya, algunos minutos después de la medianoche, regresando a casa después de su trabajo. Pero la revelación más preocupante fue que en distintos momentos de ese mismo día, Taros fue a visitar la vivienda de la familia, donde, como ya sabemos, también vivía su hija, algo que, como ya mencionamos también, tenía prohibido hacer. Esto puso al hombre de poco más de 50 años bajo el reflector de las fuerzas de la ley, convirtiéndose en el único sospechoso de la desaparición de la chica. Pero las cosas no serían nada fáciles para las autoridades, ya que en el interrogatorio que le hicieron, él no dio ninguna pista sobre el paradero de Somaya. Al ser cuestionado sobre dónde estaba su sobrina, Taro respondió que no tenía ningún comentario que hacer al respecto, más que él no era el responsable de la desaparición de su sobrina. De todas formas, los investigadores lo mantuvieron en la mira y continuaron con las indagaciones en su contra. Pocos días después, el teléfono celular de la chica fue encontrado. Estaba quemado y dentro de un contenedor perteneciente a Taros en un espacio lleno de unidades de depósito, donde también estaba su residencia. Al revisar las grabaciones de seguridad captadas en el sitio el 25 de junio, pudieron ver a Taros abriendo la puerta de su módulo y estacionando su camioneta justo al lado. El hombre estaba utilizando guantes y se bajó del vehículo, y aunque el ángulo de las cámaras no permitió ver claramente lo que hacía, las autoridades estaban seguras de que había guardado un objeto largo y grande dentro del lugar. Mientras conseguían permiso para acceder al contenido de distintas cámaras de vigilancia en la zona, las autoridades se toparon con un descubrimiento muy importante: el cuerpo de Somaya. Lamentablemente, la joven fue encontrada sin vida el 6 de julio de 2022 en un terreno abandonado en la ciudad de Bradford. Para ese momento, haciendo cuentas, podemos saber que ya habían transcurrido 11 días desde su desaparición, por lo que su cuerpo, el cual estaba envuelto en una alfombra, se hallaba en un avanzado estado de descomposición y era casi irreconocible. Esto se debió no solo a la cantidad de tiempo que pasó, sino también al calor del verano. Durante los análisis forenses se reveló que Somaya había sido atacada con un objeto punzante de 11 centímetros de largo, el cual tenía incrustado en la espalda. Si bien este objeto había logrado hacer daño en su pulmón, el ángulo de la herida sugería que había sido realizada antes de que ella perdiera la vida. Gracias a esto, los forenses dudaban que el daño a este órgano fuera la causa de su muerte. Sin embargo, las condiciones del cuerpo eran tan malas que les fue imposible determinar cómo falleció. Los investigadores siguieron con su recolección de pruebas, solicitando nuevamente acceso a los dispositivos de videovigilancia, solo que en esta ocasión en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Cuando tuvieron en sus manos dichas grabaciones, se toparon con imágenes que confirmaban la culpabilidad de Taros. El 26 de julio de 2022, la camioneta del tío de Somaya apareció en un camino hacia el lugar, parando a tan solo unos metros del terreno baldío. Luego, el hombre se bajó del vehículo y sacó del maletero un objeto grande y largo, que trasladó con mucho esfuerzo debido al peso
hasta el lugar donde se descubrió el cuerpo de la joven. Con estas pruebas, el miércoles 8 de julio, el hombre fue puesto bajo arresto policial. Durante un segundo interrogatorio, los detectives intentaron ocultarle una parte de la verdad. Solamente le informaron que habían encontrado el cuerpo de una mujer joven, siendo muy cuidadosos en no revelarle que ya habían confirmado la identidad de la persona. A esto el hombre respondió que él no estaba al tanto de la situación. Luego, cuando los funcionarios le explicaron que tenían grabaciones que lo mostraban en el sitio el mismo día que se había formalizado la desaparición de su sobrina, el hombre simplemente respondió que estaba deshaciéndose de un poco de basura. Aún así era la única persona vinculada al crimen. Esto, sumado al hecho de que todas las pruebas estaban en su contra, el caso fue elevado a juicio y él se vio obligado a hablar. En el comienzo del procedimiento legal, Taros fue declarado culpable de haberse deshecho del cuerpo de Somaya y de haber obstruido el curso de la justicia al mentir en sus interrogatorios y además quemar el teléfono celular de su sobrina. No obstante, su declaración tomó un rumbo que sacudió no solo al tribunal, sino también al público que seguía la historia y a los demás familiares de Somaya. Taros negó ser el responsable de la muerte de la joven. Al abrir el caso al comienzo del juicio, el fiscal realizó una reconstrucción de los hechos, centrada en la culpabilidad del imputado, presentando los videos de seguridad para respaldar su argumento. Además, añadió que el hombre había sido visto sacando una copia de la llave del domicilio de su hermano Dawood, justo antes de su última visita a este lugar, la cual coincidía con el horario en el que el teléfono de Somaya dejó de funcionar. Si bien no se sabe con exactitud qué sucedió dentro de la casa, el fiscal aseguró que la chica había sido abordada por su tío en un ataque violento, que terminó con ella perdiendo la vida. Luego había escondido el cuerpo en su unidad de almacenamiento, hasta que encontró un sitio apropiado para tirarlo al día siguiente. Con relación a la causa de la muerte, la fiscalía llamó a testificar a la patóloga forense del Ministerio de Interior, quien confirmó lo que ya hablamos sobre todos los informes forenses. Al ser cuestionada sobre la herida en el pulmón, la especialista explicó que en sí la misma no era una lesión mortal. Aclaró que de no buscar asistencia médica inmediata, la fatalidad puede aumentar, ya que con el tiempo aumenta el riesgo de infecciones. Pero también aseguró que era muy poco probable que Somaya hubiera perdido la vida por esto. Para finalizar, añadió que una posible hipótesis era que el atacante de la joven le hubiera oprimido el cuello para cortar su respiración, pero que el tejido corporal estaba demasiado dañado como para comprobarlo. Continuando con los argumentos de la fiscalía, se leyó una declaración del policía que custodió a Taros luego de su arresto. En el escrito, el funcionario describió que el hombre le dirigió la palabra únicamente para consultarle cuál era la longitud de la sentencia para los delitos de los cuales se le acusaba. Para la acusación, las palabras del hombre eran claras demostraciones de su insensibilidad ante el crimen, tachándolo de una persona egoísta sin un gramo de arrepentimiento. El fiscal también explicó que la familia de Somaya se había dividido en gran parte por la decisión de la joven, quien se opuso valientemente al matrimonio forzado. Las diferencias entre las interpretaciones de sus obligaciones culturales o religiosas eran para ellos suficiente motivo para que Taros le quitara la vida a su sobrina, quien a sus ojos había humillado gravemente a la familia al rechazar el casamiento. Como respuesta a esto, el representante de la defensa, Zafar Ali, intentó convencer al tribunal de que esto no era una razón válida para demostrar que Taros había cometido el crimen. En su argumento ante el jurado, el abogado recordó que Yassin, el padre de Somaya, había sido el verdadero objeto de la orden de protección por matrimonio forzado, y que esto lo había enfurecido enormemente. El abogado sugirió que era un padre humillado, que tenía el honor herido, y que por esto tendría motivos para actuar en contra de la vida de su propia hija. Señaló que Yassin había abandonado Gran Bretaña en algún momento entre el arresto de Taros y el inicio del juicio, y que el boleto que había comprado era solo de ida hacia Pakistán, por lo cual para él era evidente que este hombre era quien en realidad le había quitado la vida a Somaya. Destacó que si bien Taros tenía antecedentes de violencia doméstica, su hermano tenía una mentalidad aún más cerrada y actitudes mucho más violentas hacia las mujeres de su familia.
Para finalizar, el defensor señaló que en la comunidad Patán es responsabilidad del hermano mayor resolver los problemas familiares, afirmando que eso fue lo que hizo Taros al deshacerse del cuerpo de Somaya. Solamente estaba arreglando lo que su hermano Yassin había hecho, quitarle la vida a su hija. Taros no prestó su declaración en ningún momento durante el procedimiento, así como tampoco evidencia que pudiera ayudar en su caso. Su abogado fue quien dijo que si bien era verdad que él conocía la identidad del responsable, no estaba listo para revelarla. Al final de su declaración, el abogado se mantuvo firme en asegurar la inocencia de su cliente. Luego de que ambos dieran sus argumentos finales, no se presentaron declaraciones de impacto de los seres queridos de la jovencita, pero su tío Dawood sí tuvo la oportunidad de ofrecer un emotivo discurso, en el momento en el que se expuso la evidencia recolectada a lo largo de la investigación. El hombre, completamente destruido por el fallecimiento de Somaya, expresó que ella era una luz, que había compartido muchísimo y que había sido una bendición tenerla a su lado. Por otra parte, la prima de Somaya, Kinat, y una tía llamada Israel, quien es hermana de Taros, también tomaron unos minutos para hablar sobre el maltrato que habían sufrido a manos de este hombre y de otros varones de su familia. Israel compartió que al igual que sus sobrinas, ella también había sido víctima de golpes por parte de Taros. Por otro lado, Kinat reveló el incidente por el cual su padre había recibido la orden de restricción. Así terminaron las audiencias del juicio, las cuales no se extendieron durante mucho tiempo. Luego de 10 días, de los cuales 3 fueron utilizados para la deliberación del jurado, estos, conformados por 8 hombres y 4 mujeres, declararon a Taros culpable del asesinato de Somaya. Al día siguiente, el miércoles 15 de marzo de 2023, un juez lo sentenció a una pena de cadena perpetua, con un mínimo de 25 años tras las rejas. Además, también se le impuso un castigo simultáneo de 5 años de prisión por los delitos de obstrucción de la ley y malversación de la evidencia. El magistrado señaló que por más que para él no hubiese motivos claros para el ataque y que su abogado afirmara que él no apoyaba a los matrimonios forzados o el punto de vista de su hermano Yassin sobre el rol de la mujer en la sociedad, el modo en el cual se deshizo del cuerpo de Somaya fue suficiente para obtener una condena severa. Ese día Taros intentó dirigirse al juez por primera vez, pero se le prohibió el derecho de la palabra, cerrando así el último capítulo de este trágico caso. Evidentemente, las reacciones no se hicieron esperar, y en las afueras de la corte, el detective superintendente, quien había participado en la investigación, describió el acto como un cruel ataque sin razones aparentes. Señaló que la forma en la cual Taros quiso encubrir su crimen demostraba que tenía un gran desprecio por la vida humana. Cuando se le preguntó al detective sobre el motivo detrás de las acciones del hombre, él respondió que para él era un interrogante que quizás jamás se resolvería. Taros es el único que conoce la verdad de lo que pasó aquel 25 de junio y depende de él revelarla. Si bien la opinión pública estaba tranquila con la sentencia y pensaban que el juicio se había dado de la mejor manera, para los familiares de Somaya su repentina y violenta muerte dejó una profunda cicatriz en más de un aspecto. Por un lado, Dawood se vio severamente afectado. Según vecinos cercanos a la propiedad, él no había vuelto a su casa hacía mucho tiempo, incluso antes de que comenzara el juicio. Para este momento el afligido hombre ya no vive ahí, pero su madre todavía reside en la propiedad. Quienes conocen a la familia aseguran que la mujer solo recibe a algunos parientes y que ya ni siquiera contesta cuando tocan el timbre de la puerta. Lamentablemente, debido a que este caso no es el único en su especie, su impacto también se extendió a un nivel político y social, ya que las órdenes de protección de matrimonio forzado, también conocidas por sus siglas FMPO en inglés, fueron introducidas en 2007 y han experimentado un aumento constante, llegando a su pico en 2019, cuando se emitieron un total de 596. Los expertos enfatizaron que la muerte de Somaya pone en duda el apoyo que supuestamente se brinda a las mujeres jóvenes en una situación de matrimonio forzado. Se criticó mucho a las autoridades por no proteger a la chica, incluso con esta medida legal en contra de su padre. También se destacó que las víctimas de abuso por cuestiones de honor están en riesgo toda su vida, y se enfatizó en la importancia de establecer medidas de protección más drásticas, como cambios de identidad y ubicación temporales.
La comunidad nacional en el Reino Unido y las personas que trabajan en pro de ayudar a estas personas piden que se hagan investigaciones para examinar los papeles de todas las personas que se involucran en cada uno de estos casos. Creen que de esta manera se hará un trabajo más eficiente y que la historia de Somaya no se repetirá más con otra joven. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy triste, una joven que tenía toda una vida por delante, que fue muy valiente al enfrentar a su familia, fue muy valiente al ir a la policía y pedir ayuda, pero lamentablemente la ayuda que le dieron fue casi nula, muy poca, no supieron cómo defenderla de su familia y al final pues esta es una cuestión que están viviendo muchas mujeres ahora en el mundo y no solamente matrimonios forzados. Hay muchas otras problemáticas que sufren muchas mujeres en distintos países, en culturas diferentes a la nuestra, que realmente pues tienen que verse, la comunidad internacional tiene que preocuparse por todas estas cosas y ponerle un freno a todas estas cuestiones. Realmente pues muy lamentable que si bien en el Reino Unido existan cierto tipo de leyes que protejan o traten de proteger a las personas que sufren todo esto, pues no se apliquen de la manera correcta. Realmente pues hace falta todavía mucha educación en estos temas y que, como ya dije, las autoridades pues traten de preocuparse por todo esto y busquen opciones con las que se pueda salvar la vida de todas las personas que sufren de esto. Al final con Somaya no se pudo, así que esperemos que estos casos cada vez sean menos y cada vez menos jóvenes pierdan la vida a manos de personas que creen que son dueñas de ellas, de personas que se sienten supuestamente avergonzadas por las cosas que ellas hacen, por tomar sus propias decisiones, y esperemos que algún día ninguna mujer pierda ya la vida a manos de algún familiar que sienta que pues ella defraudó el honor de su familia. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda nada más que decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.